Bienvenidos nuevamente a su canal predilecto, su refugio de chismes, primicias explosivas y, por supuesto, el análisis más exhaustivo de cada movimiento, cada mirada y cada susurro que emana del universo de nuestras estrellas turcas adoradas. Ya saben, ese universo donde el drama supera la ficción y los amores imposibles son el pan de cada día. Hoy, amigos míos, nos sumergimos de lleno en un tema que sé que les eriza la piel, uno que ha estado ardiendo en la sección de comentarios como un volcán a punto de estallar, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja icónica de Erkencikus, los Anemikan que nos robaron el aliento y nos hicieron creer en el amor a primera vista, o al menos en la química a primera toma. Sé que muchos de ustedes, guerreros incansables del fandom, aún ondean la bandera Candem con fervor, anhelando un reencuentro que trascienda la pantalla y se convierta en la historia de amor del siglo. Y seamos honestos, ¿quién no suspiró al verlos juntos? La conexión era innegable, las chispas volaban y la magia. ¡Ay, la magia! Era como si el universo entero conspirara para que estuvieran juntos. Pero la vida real, esa cruel realidad que a menudo se burla de nuestros sueños, a veces se impone con una fuerza implacable. Hoy vamos a desmenuzar este melón con la precisión de un cirujano. Vamos a diseccionar los rumores, los hechos confirmados, las declaraciones oficiales y, por supuesto, ese magma incandescente que llamamos sentimientos. ¿Qué late realmente en el corazón de Demet Özdemir cuando escucha el nombre de Can Yaman? ¿Existe siquiera una fisura en el muro que los separa, una rendija por la que pueda colarse la esperanza de una reconciliación? ¿O es hora de aceptar con el alma desgarrada que su historia es un recuerdo hermoso pero confinado al pasado? Pero eso no es todo. Porque, como saben, a mí me gusta ponerle picante a la receta. Hoy también exploraremos a fondo ese Can Yaman explota que luce en el título del vídeo. Can, nuestro galán de melena indomable y mirada penetrante, es un hombre de armas tomar, un volcán de pasión que a veces lo lleva a erupcionar de maneras inesperadas. Analizaremos qué lo ha hecho saltar en los últimos tiempos, qué tormentas ha desatado y cómo todo esto podría impactar su relación con Demet, al menos, la percepción que tenemos de ella. ¿Es Can un alma atormentada que necesita amor y comprensión, o un rebelde sin causa que prefiere el caos al compromiso? Pero antes de que nos perdamos en este laberinto de emociones, necesito su ayuda, mi fiel ejército de telenoveleros. Si este tipo de contenido les alimenta el alma, si disfrutan de los chismes jugosos y los análisis profundos, si quieren estar al tanto de cada giro inesperado en la vida de sus ídolos turcos, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis investigaciones. Y por supuesto, déjenme un me gusta si este vídeo les hace vibrar el corazón y un comentario contándome sus teorías conspirativas y sus deseos más profundos. Su opinión es la brújula que guía mi camino. Ahora sí, acomódense en sus sofás, preparen sus provisiones, palomitas, baklava, lo que el cuerpo les pida, y únanse a mí en este viaje épico a través del universo Candem, un universo lleno de estrellas fugaces, agujeros negros y, quizás, la promesa de un nuevo amanecer. Para empezar, es crucial contextualizar el fenómeno Erkencikus. La serie no fue solo un éxito televisivo, fue un tsunami cultural que arrasó con todo a su paso. Catapultó a Can y a Demet a la estratosfera de la fama global, creando una legión de fans incondicionales que los veneran como si fueran dioses griegos. La química entre ellos era tan tangible que era imposible no fantasear con un romance fuera de la pantalla. Y como era de esperarse, los rumores se multiplicaron como conejos. Se les vio compartiendo cenas románticas, riendo a carcajadas en eventos sociales, disfrutando de la mutua compañía en lugares paradisíacos. Los fans entraron en un estado de histeria colectiva, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se libraban guerras de shipeo y la esperanza de verlos juntos en la vida real se elevó a niveles estratosféricos. Pero de repente el cuento de hadas se desvaneció como un espejismo en el desierto. Dejaron de aparecer juntos en público, las declaraciones se volvieron evasivas y la burbuja de ilusión explotó con un estruendo ensordecedor. Can y Demet no estaban juntos. No eran pareja. Al menos no oficialmente. Las razones de esta abrupta ruptura nunca fueron del todo claras. Algunos susurraron sobre presiones contractuales, otros hablaron de personalidades incompatibles y otros, más pragmáticos, simplemente argumentaron que la magia que se veía en la pantalla no era suficiente para sustentar una relación real. Sea cual sea la verdad, el sueño Candem se hizo añicos, dejando a sus fans con el corazón roto y la esperanza hecha trizas. Después de Erkenci Q.
Ambos actores tomaron caminos separados, labrando sus propias carreras con determinación y ambición. Can Yaman se transformó en un galán internacional de renombre, protagonizando series en Italia y Hungría, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Su físico imponente, su mirada magnética y su carisma arrollador lo convirtieron en un imán para las marcas de lujo y los contratos publicitarios. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo fiel a sus raíces, continuando su trabajo en Turquía, protagonizando comedias románticas exitosas y demostrando su versatilidad como actriz. Su talento para la comedia, su belleza natural y su encanto irresistible la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria turca. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de los sentimientos. ¿Qué siente Demet Özdemir por Can Yaman en este preciso instante? Es una pregunta que me quema los dedos, pero cuya respuesta es tan esquiva como un fantasma. Los sentimientos humanos son un laberinto indescifrable y Demet, además, siempre ha sido una maestra en el arte de la discreción. Sin embargo, como buenos detectives del corazón, podemos analizar sus declaraciones públicas, sus gestos sutiles y sus interacciones esporádicas para intentar desentrañar el misterio. En numerosas entrevistas, Demet ha hablado de Can con una mezcla de respeto, admiración y cariño. Ha reconocido su talento como actor, ha elogiado su profesionalismo y ha resaltado la buena sintonía que compartían en el set de Erkencikus. Nunca ha negado la existencia de una química especial entre ellos, pero siempre ha insistido en que su relación era estrictamente profesional. Pero como todos sabemos, las palabras pueden ser engañosas. Los fans más perspicaces han interpretado ciertas declaraciones de Demet como una señal de que aún existe una llama latente, una chispa de esperanza que podría reavivar el fuego del amor. Por ejemplo, en una ocasión, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Can en el futuro, ella respondió con una sonrisa enigmática: nunca digas nunca. Una respuesta ambigua, sí, que dejó la puerta entreabierta a la posibilidad de un reencuentro. Además, no podemos ignorar el poder del lenguaje corporal. En algunas fotografías y vídeos capturados por paparazzi indiscretos, se puede apreciar una cierta tensión palpable entre ellos, una mirada cómplice, una sonrisa fugaz que sugiere que aún existe una conexión especial, un vínculo invisible que los une a pesar del tiempo y la distancia. Por supuesto, esto podría ser simplemente el reflejo de una amistad sincera y duradera, pero también podría ser la evidencia de que aún hay sentimientos no resueltos, emociones reprimidas que claman por salir a la superficie. Sin embargo, seamos realistas. Demet Özdemir ha continuado con su vida, construyendo su propio camino con valentía y determinación. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que lamentablemente llegó a su fin después de un breve periodo de felicidad. Este hecho demuestra que independientemente de lo que sintiera o no por Can, ella estaba dispuesta a apostar por el amor, a comprometerse con otra persona y a construir un futuro juntos. Y ahora, tras su divorcio, el tablero de juego se ha reiniciado, abriendo nuevas posibilidades y generando aún más especulaciones. ¿Existe una nueva oportunidad para Can y Demet? ¿Es este el momento de reescribir su historia de amor? La respuesta, amigos míos, solo el tiempo lo dirá. Ahora adentrémonos en el lado oscuro de la luna, Can Yaman y S. Explota, que preside el título de este vídeo. Can, como mencioné anteriormente, es un hombre apasionado, un torbellino de emociones que a veces lo lleva a actuar de manera impulsiva, a decir cosas que luego lamenta y a meterse en problemas que podrían evitarse. En el pasado ha tenido varios encontronazos con la prensa y con algunos fans, debido a comentarios que fueron considerados sexistas, machistas o simplemente inapropiados. Por ejemplo, hace algunos años, Can hizo un comentario desafortunado sobre la libido de las actrices, sugiriendo que la química en la pantalla era directamente proporcional al deseo sexual entre los actores. Este comentario provocó una ola de indignación en las redes sociales y fue ampliamente criticado por considerarse una falta de respeto hacia las mujeres y una banalización del trabajo actoral. Can se disculpó públicamente reconociendo su error y asegurando que no tenía intención de ofender a nadie. Sin embargo, este incidente dejó una mancha en su reputación y lo persiguió durante mucho tiempo. Más recientemente han surgido rumores sobre desacuerdos entre Can y los productores de sus últimas series, debido a diferencias creativas y visiones opuestas sobre la dirección de los proyectos. Al parecer, Can tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer y no está dispuesto a ceder ante las exigencias de los demás. Esta actitud, si bien puede ser admirable en algunos casos, bien puede generar tensiones, conflictos y retrasos en la producción.
¿Y cómo afecta todo esto a la relación, real o imaginaria, entre Khan y Demet? Pues, de varias maneras. En primer lugar, la imagen pública de Khan, a veces controvertida y problemática, podría ser un factor que dificulte una posible reconciliación. Demet, como figura pública respetada y querida, tiene que cuidar su imagen y asociarse con alguien que genera controversia podría dañar su reputación y afectar su carrera. En segundo lugar, el carácter impulsivo y temperamental de Khan podría ser un obstáculo para construir una relación estable y duradera. Demet, después de su divorcio, probablemente esté buscando una relación seria y comprometida, basada en la confianza, el respeto y la comunicación. No está claro si Khan está preparado para ofrecerle eso, o si prefiere seguir viviendo al límite, disfrutando de la libertad y la aventura. Pero también es justo reconocer que Khan ha madurado mucho en los últimos años. Ha aprendido de sus errores, ha trabajado en su carácter y se ha convertido en una persona más reflexiva y consciente. Además, su éxito profesional le ha dado confianza y seguridad en sí mismo, lo que podría traducirse en una mayor estabilidad emocional. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor fans. La legión de seguidores de Khan Dem sigue viva y coleando, moviendo cielo y tierra para mantener viva la llama de la esperanza. Continúan inundando las redes sociales con mensajes de apoyo, peticiones de reencuentro y montajes de fotos y vídeos que celebran su amor. Esta presión constante, aunque pueda ser abrumadora en algunos momentos, también podría ser un factor determinante en el futuro de su relación. ¿Podrán Khan y Demet resistir la presión de las masas y seguir su propio camino, o sucumbirán a las expectativas de sus fans y se darán una nueva oportunidad? Ahora bien, seamos realistas. La posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos es, a día de hoy, bastante remota. Ambos tienen sus propias vidas, sus propias carreras y sus propios proyectos. Además, el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado. Sin embargo, como dice el refrán, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y quién sabe, quizás en el futuro las circunstancias cambien, las heridas sanen y Khan y Demet se den una nueva oportunidad para escribir su propia historia de amor. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento y de su trabajo. Podemos seguir viendo Erkénticos una y otra vez, reviviendo la magia de su química en la pantalla. Y podemos seguir sus carreras por separado, apoyándolos en sus nuevos proyectos y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y sobre todo, podemos seguir soñando. Porque al fin y al cabo las telenovelas son eso, un sueño, una fantasía, una escapada de la realidad. Y aunque la realidad a veces sea decepcionante, siempre podemos aferrarnos a la esperanza de que algún día, Khan y Demet nos sorprendan con un final feliz digno de una telenovela turca. Un final en el que el amor triunfa sobre la adversidad, el perdón cura las heridas y la felicidad es el destino final. En resumen, hemos explorado a fondo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde el fenómeno Erkénticos hasta el presente. Hemos analizado los sentimientos de Demet, la personalidad explosiva de Khan, las posibilidades de una reconciliación y las presiones del fandom. Aunque el futuro es incierto, una cosa es segura, su historia seguirá generando pasión, debate y especulación entre sus fans. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este extenso análisis. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi investigación. Me he esforzado por traerles la información más completa y objetiva posible, pero, al final, todo se reduce a interpretaciones, sentimientos personales y deseos inconfesables. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet aún siente algo por Khan? ¿Piensan que Khan ha madurado lo suficiente como para ser una pareja estable? ¿Creen que alguna vez volverán a estar juntos? ¿Qué papel juega el fandom en todo esto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, el mundo de las telenovelas turcas siempre está lleno de sorpresas. Así que sigan atentos a mi canal, porque les prometo que seguiré trayéndoles los mejores chismes, las exclusivas más jugosas y los análisis más profundos de todo lo que ocurre en este apasionante universo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo chisme.